la salud de tu piel. Estamos de vuelta con más noticias. Fíjese que la celebración de Halloween tiene origen europeo, pero se propagó durante el siglo XX alrededor del mundo, llegando a nuestro país hace 4 décadas. ¿Cómo se transformó la fiesta de Halloween en esta tradición en Chile? Para conversar sobre este tema nos acompaña José Pedro Hernández, historiador y académico de la Universidad de las Américas. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un poco sorprendida también, y yo creo que hoy día, viendo la cantidad de gente que está buscando un disfraz y adornando casas, y ya no son solamente los niños, llama la atención y uno se hace la pregunta, ¿cómo es que esta tradición que no nos pertenece, que es importada, logra situarse en Chile? Partamos, eso sí, por el origen. ¿Cuál es el real origen que tiene esto, el origen de los disfraces? Bueno, el origen surge de una tradición celta, efectivamente, y que se va a propagar posteriormente en Irlanda, y que hacían en este caso en honor a los muertos. Y es Ujú. así como hay que entender que la inmigración irlandesa va a llegar a Estados Unidos y ahí se va a propagar. Y de ahí que viene evidentemente la festividad de Halloween, o más bien la festividad de Halloween efectivamente viene desde Europa, pero se va a propagar y la vamos a conocer como tal nosotros, producto de lo que sucede en Estados Unidos. Y este origen, digamos, celta, ¿qué relación tiene con los muertos? Porque finalmente lo que nosotros vemos cada noche de Halloween es, digamos, como a los muertos caminando entre los vivos, ¿no? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Por qué nos disfrazamos de ellos? ¿Se disfrazaban ellos entonces? Efectivamente, o sea, tiene que ver justamente con un poco más allá de traer a los muertos vivientes, en este caso a la gente que había fallecido, y hacerle un honor a ellos. Y de ahí que viene principalmente con esta tradición del disfraz, o más bien ofrenda, no sé si tanta ofrenda, pero más bien como una especie de homenaje a quienes habían fallecido. No con la festividad actual que tiene que ver con esto de los niños, principalmente de pedir dulces, pero sí más bien iba en sentido de eso, ¿ya? De celebrar un nuevo año y despedirse y traer un poquito a los quienes habían fallecido. Más bien va por ahí. ¿Y cómo es que logra esta fiesta de Halloween, esta conmemoración en algún momento y hoy día ya una celebración, una tradición, eh, situarse en Chile y convertirse en parte de lo que podríamos decir tal vez ya la cultura popular? Eh, bueno, como muchas de las tradiciones que han venido desde el extranjero, se llegan acá a Chile gracias a las películas. Porque, o sea, en este caso Halloween va a llegar por dos partes. Una, a través de las películas. Se dice que llega a fines de la década del 70, principalmente en 1978, 1979, por diversas películas. Está la película de Halloween 1, principalmente, y no sé si recuerdas, o quizás quizás los que son un poquito más viejitos pueden recordar la película E.T., ¿cierto? En 1982, que va a traer esa figura de ver niños pidiendo dulces, niños disfrazados. Mm. Eso es por un lado, más cultura popular. Pero por otro lado también tenemos la gente un poquito de las clases más acomodadas de la época que tenían la opción de viajar al extranjero, de viajar a Estados Unidos y traían estas costumbres. Es de ahí que también, junto con la Embajada de Estados Unidos, se dice que a fines de la década del 70 se va a hacer la primera fiesta de Halloween en Chile. Esta fiesta de Halloween, de pedir dulce, de disfrazar a los niños o disfrazarse a los adultos, principalmente va a estar muy sesgado y muy chiquitito, se podría decir, Mm. en ciertas zonas nomás, porque en realidad todavía no va a ser popular. Recién mucho más adelante se va a popularizar en Chile. ¿Cuándo empieza a popularizarse y qué factores inciden en que empiece, ¿no?, a hacerse masivo y empiece a traspasarse ya no solo de niños que van en busca de dulces y que se disfrazan, sino también ya a ser parte de un evento que se espera en el año por parte de los adultos también? Exactamente, tanto adultos como niños disfrutan Halloween y están disfrazándose. Tiene que ver con justamente que a los inicios, principalmente en la década de los 90, se va a Ujú. popularizar. Y se va a popularizar porque efectivamente cada vez vamos a tener más acceso a películas, y también ya viene después el internet y tener esta noción del disfraz de lo que ocurría en Estados Unidos.
esto hace a que nosotros, tanto adultos como niños, quisiéramos disfrazarnos. Los adultos, en este caso, hacer una fiesta distinta, ¿cierto? Una fiesta distinta, porque en Chile no tiene la misma connotación que puede ocurrir en Estados Unidos, sino más bien tiene esto más de fiesta. Y así también los niños, el hecho de pedir dulces. Y esto es porque estamos invadidos, ¿cierto? Y consumimos muchas series norteamericanas, las cuales nos dicen justamente el del disfraz. Y es así como se va a ir popularizando. Y a esto hay que agregarle, ¿cierto? El que los medios de comunicación, por un lado, pero también el comercio. Y el comercio lo va a hacer justamente porque es una fiesta, si tú te pones a pensar, es una fiesta que tenemos entre el 18 de septiembre y Navidad. Y esto nos ayuda a también a potenciar el comercio. Entonces, estos tres ámbitos, se podría decir, van a ayudar a popularizar y a que justamente la celebración de Halloween sea totalmente transversal. Y esto transversal principalmente va a ser desde los 2000 en adelante, y así es por eso que nosotros vemos en todos los lugares de Chile que los niños principalmente se disfrazan y están pidiendo dulces. Y los adultos aprovechamos porque es algo distinto, ¿cierto? Claro que sí. Pero esta tradición, profesor, llega, digamos, ¿logra implantarse fácilmente o sufre también la reticencia de ciertos grupos? Tengo entendido que hasta cierto punto la Iglesia Católica en algún momento también rechaza este tipo de cultos que se podrían llamar, porque en definitiva es más bien una especie de rito, una especie de culto, independiente que a la larga se convierta en una fiesta, en un, digamos, en un espacio para entretenerse. Pero ¿a qué apunta finalmente la crítica? La crítica es que es una celebración pagana, no tan solo la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Evangélica, que hoy Sí, día se claro. celebra el Día Evangélico, sino que justamente lo plantean como una celebración pagana, porque más bien se está haciendo culto a los demonios, ellos hablan al diablo, a los demonios, no a los ángeles, no en función de la Iglesia. Hay que recordar que si bien el día de mañana sería el Día de Todos los Santos, antiguamente en Chile se celebraba la fiesta de la primavera, era una celebración más bien en función más limpia, en función de la naturaleza, de lo que presenta la primavera, en el caso de la iglesia de todos los santos, de los santos que se van al cielo, por lo cual una celebración como Halloween, en el cual nosotros hacemos adoración, entre comillas, al demonio, es una celebración pagana y hay que criticarla. Entonces, de ahí que sectores de la iglesia, tanto católica como cristiana, van justamente en ese ámbito de decir, oye, no, esto no me parece y porque no estamos en sintonía en lo que nosotros queremos. Entonces están siendo muy paganos y están celebrando demonios. Ahí que está la crítica y siempre por eso que se critica mucho y es por eso que no lo celebran. ¿Y cómo Si bien, es, ¿sí? claro, y cómo es la respuesta o finalmente cómo se logra enfrentar esto como un fenómeno que llegó para quedarse? O sea, estamos hablando hace 40 años, influidos por el cine, influidos también por la música, me imagino yo, llega a convertirse ya en parte de la tradición popular, cada vez más seguida, con más adeptos, pero ¿cómo finalmente esto logra instaurarse pese a las críticas? Porque me imagino yo que hace 40 años lo que decían las iglesias era bien recibido, acatado incluso, pero vemos que hoy día en el 2022, casi en el 2023, está lejos de ser una tradición o una celebración que vayamos a descartar dentro del calendario, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno que tiene hijos sabe que es súper importante el tema de Halloween, como casi una celebración más que la que después que viene, que es la Navidad. Sí, Pero claro. justamente, y me tomo de la Navidad porque antiguamente en Chile la Navidad y en todas partes en Chile no se celebraba como se celebra en la actualidad. Entonces Ujú. tenía otro sentido. Entonces, esto va cambiando y nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado en el cual efectivamente somos bombardeados por lo que ocurre en el resto del mundo y esto llegó para quedarse y nuestros hijos y todas las generaciones, esto ya va a quedar justamente como una celebración más. Tendemos a colocarle nuestro pintoresco chileno, se podría decir, acercarlo a nuestra cultura, porque cada cultura lo tiene que acercar y nuestra idiosincrasia, y de esa forma le damos un toque distinto quizás a lo que sucede en Estados Unidos. Pero esto ya llegó para quedarse, y esto principalmente porque los niños son impulsadores de realizar esto. ¿Y cuál es Y esta es la clave. claro,
¿Cuál es los países? Porque entiendo que no todos los países también por creencias, por costumbres, no lo festejan, no lo conmemoran. ¿Cuáles son los países, digamos, que han sido como más cercanos a esta tradición y la han ido desarrollando y ya convirtiendo parte de su cultura? Hay otros países también. La celebración mexicana no tiene mucho que ver con lo que nosotros festejamos, si nos pudiera hablar de esas diferencias que hay. Efectivamente, bueno, la celebración mexicana, que la conocemos mucho, yo creo que para muchos le hace sentido la película Coco. de Disney, Coco, justamente, ellos tienen una celebración de los muertos, Sí. efectivamente, pero el resto de Latinoamérica está muy ligado a la celebración norteamericana. De hecho, por eso nosotros podemos ver justamente con la inmigración, tanto venezolana, colombiana y distintos países latinoamericanos, cómo también celebran Halloween. Y de hecho, ellos comenzaron un poquito antes que nosotros, quizás debe ser porque estamos más hacia el sur, cuesta un poquito más que se integre, es que hemos ido integrando esta celebración un poquito más globalizada. Principalmente Latinoamérica la va celebrando y se va impregnando de esta celebración. Hay que entender que vivimos en un mundo globalizado, un mundo occidental globalizado, y que consumimos distintos lugares. Entonces, justamente el consumir todo esto es que principalmente nuestros niños y nosotros también, es que queremos imitar o hacer distintas acciones en función de esta celebración, en este caso de Halloween. ¿Ya? Entonces, yo creo que Latinoamérica principalmente la celebra. Justamente México, ojo que México está al lado, pero México quizás mantiene todavía su arraigo cultural, pero el resto de Latinoamérica es muy similar a nosotros, Claro. principalmente. Y la diferencia, por ejemplo, con el original en Irlanda, ¿todavía se conmemora Halloween? ¿Tiene más o menos los mismos ribetes que tenían sus orígenes o es ya más bien cercano a lo que vivimos nosotros, que es en definitiva esperar la noche, salir a buscar dulces los niños, los más adultos celebrar, disfrazarse? ¿De qué va ese festejo actualmente, por ejemplo, en Irlanda? Sí, sí, sí. Principalmente tiene que ver con que los ritos se mantienen, pero evidentemente, como en todas partes, se van un poquito modificando. Y se va modificando según lo que va llevando, en este caso, la tendencia y principalmente, en este caso, los niños. Los niños quizás tienen una diferencia, pero estos ritos se van modificando. Esto nosotros lo podemos observar, y yo te lo llevo un poquito más a lo nuestro. Por ejemplo, como se vivía la Pascua, ¿cierto? Que va modificando, se mantienen ciertos ritos cristianos, católicos, pero estos se van cambiando y se van adecuando a lo que se va viviendo el día a día. Entonces, si bien se mantienen ritos de lo que se vivía antiguamente, evidentemente la sociedad más joven, se podría decir, realiza lo que estamos viendo principalmente en las imágenes, que tiene que ver con esto de los dulces, el disfrazarse, etcétera, principalmente los niños. Y aparte de Halloween y la Navidad como tal, ¿no? De festejo, de encuentro y bueno, como la conocemos y como la celebramos, ¿no? Acá en Chile, ¿existen algunas otras festividades, digamos, puede ser en la región o en el mundo, que en el fondo hayan tratado de entrar a Chile y no hayan tenido, digamos, como todo el asidero que tuvo Halloween? Porque llama la atención que particularmente Halloween sí haya llegado, se haya quedado y siga hasta hoy, hace 40 años. ¿Hubo alguna otra festividad, por ejemplo, que no pegó en Chile? Que no haya pegado en Chile, buena pregunta. Hay distintas actividades, pensando en este momento, de otras culturas. A ver, por ejemplo, mira, algo totalmente distinto, pero están fiestas que se están celebrando hace poco, fiesta de las cervezas, Sí, que no estaba solamente pensando en esa, de hecho. justamente el Oktoberfest, que más bien un poco más de marketing, pero no pega en Chile en función de, si bien se realizan ciertos festivales. Nosotros creo que todavía estamos arraigados en cierta cultura en función de nuestros tiempos, porque Mm. hay que darse cuenta también en las épocas. Entonces, en las fechas que van tomando las distintas actividades. Por ejemplo, yo te lo puedo llevar el tema de los carnavales. Los Sí. carnavales a fines de febrero en Chile, excepto en el norte, han ido desapareciendo. Al resto de Latinoamérica se mantienen. Sí. Entonces, ahí hay algunas actividades que nosotros hemos sido una mezcla en función de lo que, insisto, que tiene que ver con aspectos de la globalización,
por algo nosotros creemos que la Navidad es con nieve. Sí, claro. No Por eso me refería a cómo la celebramos nosotros, con un pino, con algunos pinos blancos, incluso cuando acá nos toca Navidad en verano. En verano. Bueno, antiguamente, antes de que llegara, antes del siglo XX, de hecho a inicio del siglo XX también, acá se celebraba con ofrendas de Chile, ya con la bandera chilena, la gente rezaba en la Navidad, me estoy yendo a otra celebración, Sí. pero efectivamente va a empezar a ser bombardeado por tiendas que vienen de afuera, y ahí es cuando empieza el pino, el tema de la nieve, o el viejito pascuero, entre otras, y así muchas celebraciones. Nosotros hemos ido modificando y a la vez hemos tenido arraigo en otras. Algunas todavía no hemos perdido, muchas otras lamentablemente las hemos ido perdiendo justamente producto de esta globalización que hemos ido viviendo. Pero así como algunas que me preguntabas, te di ese ejemplo del Oktoberfest, pero otras en este momento no sabría decirte, pero debe haber un montón de que no... No, y no aparte que Halloween viene influido de manera importante por el comercio, como usted bien mencionaba, por el marketing, porque hay toda una parafernalia asociada también a esta festividad. Totalmente, totalmente. Y por eso yo te decía que para el comercio fue sumamente importante, porque piensa que es una actividad que pasamos el 18, ¿cierto? Y posteriormente tenemos Navidad. Y tenemos en este caso noviembre, inicio de noviembre, fines de octubre, que podemos impulsar también el consumo en función de una actividad. Porque si ustedes se han dado cuenta, yo me imagino que tú te has dado cuenta, y todos nos damos cuenta que los supermercados, los malls, etcétera, iban en función de esta temática. Y se mueve el comercio. Queramos o no, se mueve el comercio. Entonces, tanto con dulces, disfraces, etcétera. Entonces, se le da ese énfasis y que posteriormente de esta actividad pasamos a la Navidad. Entonces, ya no tanto como antiguamente era que se celebraban las fiestas de la primavera, por ejemplo. Entonces, vamos perdiendo ese arraigo y tiene que ver siempre, todas nuestras festividades van ligadas en este mundo actual con el comercio, queramos o no, tiene que ver ligado con el comercio. El comercio te lo va a impulsar. Perfecto. Usted me decía, profesor, que ya sus hijos están listos con sus Mis disfraces hijos están... El menor está listo, el menor todavía le gusta y siempre le ha gustado. Por ejemplo, yo quizás soy un poquito, tengo 37, pero nosotros, por ejemplo, anécdota, yo no me acuerdo cuando yo tenía, cuando chico no, pero yo me acuerdo que las festividades de Halloween, me acuerdo que fuertemente en la década del 2000, pero principalmente yo ya estaba mayor de edad, en fiestas de adultos, sí, pero más chiquititos no. Y siempre me acuerdo que se escuchaba, evidentemente, en ciertos barrios, lugares que podía ocurrir, pero masificar, yo creo que a inicio de los 2000 o durante los 2000, y ya está totalmente masificado. Desde que nació mi hijo quería Halloween y lo toma como mucha importancia y principalmente tiene que ver con los dulces. No, El disfraz y el otro. Un día marcado en el calendario, sobre todo para los niños, pero cada vez para más adultos también. Sí, Estábamos conversando con José Pedro Hernández, historiador y académico de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Internacional.